Fue solo un error clave, pero terminó llevando al millonario directo al amor de su vida. Todo pasó en minutos. Deja un comentario desde donde estás viendo esta increíble historia. El avión comenzó su descenso hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún, mientras Alejandro Vega observaba a través de la ventanilla el contraste entre el intenso azul turquesa del mar Caribe y el verde exuberante de la selva. 15 años habían pasado desde que había dejado México para perseguir su sueño en Silicon Valley, y ahora regresaba como el CEO de Vegatech, una empresa valorada en $1.000 millones. Señor Vega, por favor abroche su cinturón, estamos a punto de aterrizar, le recordó la azafata con una sonrisa cortés. Alejandro asintió y cerró su laptop donde revisaba los últimos detalles de la presentación que daría en la inauguración del Resort Grand Mayan Palace, donde su empresa había invertido considerablemente en tecnología de sostenibilidad. ¿Primera vez en México?, preguntó el hombre de negocios sentado a su lado. No, respondió Alejandro con una sonrisa contenida. Nací aquí, pero he estado fuera mucho tiempo. Al aterrizar, el calor húmedo de Quintana Roo lo golpeó como una ola al salir del avión. A pesar del aire acondicionado del aeropuerto, pudo sentir cómo la familiaridad de ese clima despertaba memorias que había intentado mantener dormidas. El aroma distintivo de su tierra natal, una mezcla de mar, vegetación tropical y comida callejera, le trajo recuerdos de una infancia sencilla en Mérida, antes de que la ambición lo llevara lejos. Un hombre con un cartel que decía, «Señor». Vega lo esperaba a la salida. «Bienvenido a México, señor. Soy Miguel, su conductor asignado durante su estancia». El trayecto desde el aeropuerto hasta el resort en la Riviera Maya tomó casi 1 hora, mientras el auto de lujo avanzaba por la carretera costera. Alejandro alternaba entre responder correos electrónicos y contemplar el paisaje. Las palmeras se mecían con la brisa marina, y ocasionalmente podía vislumbrar las ruinas mayas en la distancia. Un nudo se formó en su garganta cuando recordó a su abuelo, quien solía contarle historias sobre los antiguos mayas mientras pescaban juntos. «¿Su primera vez en el Grand Mayan Palace, señor?», preguntó Miguel, interrumpiendo sus pensamientos. «Sí», respondió Alejandro volviendo al presente, «aunque mi empresa ha estado involucrada en su desarrollo desde el inicio». El Grand Mayan Palace emergió como una imponente estructura que combinaba arquitectura moderna con elementos mayas tradicionales. Al llegar al lobby, Alejandro fue recibido por el gerente general, quien le entregó personalmente la llave de su suite presidencial. «Es un honor tenerlo con nosotros, señor Vega. Cualquier cosa que necesite, estoy a su disposición». Tras el check-in, Alejandro se dirigió a los elevadores, arrastrando su maleta de diseñador mientras contestaba una llamada urgente de sus inversionistas en San Francisco. «No, David, no voy a aceptar esos términos», dijo firmemente mientras entraba al elevador. «La adquisición tiene que respetar nuestros principios de responsabilidad social, o no hay trato». Tan absorto estaba en la conversación que apenas prestó atención a los números de los pisos. Al llegar al piso indicado, siguió hablando por teléfono mientras buscaba su habitación. «Habitación 1514. Debe ser esta», murmuró para sí mismo, deslizando la tarjeta llave en la puerta que tenía frente a él. La luz verde se encendió y la puerta se abrió. «Te llamaré después, David», dijo antes de colgar. «Acabo de llegar a mi habitación». Pero al entrar, Alejandro se quedó paralizado. En lugar de encontrar la lujosa suite que esperaba, había entrado en lo que parecía ser un estudio de arte improvisado. Lienzos a medio terminar decoraban las paredes, mientras que en el centro de la habitación, una mujer joven de cabello negro recogido en una trenza trabajaba concentrada en una escultura de arcilla. La mujer levantó la vista sorprendida y sus ojos se encontraron. Por un momento ninguno de los dos habló. «Disculpe», dijo finalmente Alejandro, confundido. «Parece que me equivoqué de habitación». Elena Fuentes dejó las herramientas sobre la mesa de trabajo y se limpió las manos en el delantal manchado de arcilla. Sus ojos oscuros estudiaron al hombre elegante que permanecía en el umbral de la puerta, con expresión desconcertada y un teléfono de última generación aún en la mano. «Eso parece», respondió ella con calma, aunque su corazón latía aceleradamente ante la inesperada intrusión. «¿Qué número de habitación busca?» «La 1514»,
respondió Alejandro, revisando la tarjeta llave en su mano. Elena sonrió ligeramente. Esta es la 1504. Los números están un poco desgastados en la puerta. Alejandro frunció el ceño, claramente avergonzado por la confusión. Iba a disculparse cuando su mirada se desvió hacia la obra en la que Elena estaba trabajando, una escultura que combinaba elementos tradicionales mayas con un estilo contemporáneo, representando a una mujer emergiendo de un cenote. «Es impresionante», dijo, olvidando momentáneamente su incomodidad. «Gracias», respondió Elena, sorprendida por el genuino interés en su voz. «Es parte de una exposición para la inauguración del resort, sobre la conexión entre el presente y nuestras raíces culturales». Alejandro dio un paso hacia la escultura, como hipnotizado por los detalles. «¿Puedo?», preguntó, señalando la pieza. Elena asintió. Mientras él observaba la obra más de cerca, ella tuvo la oportunidad de estudiarlo. Traje hecho a medida, zapatos italianos, reloj de lujo. Claramente un hombre de negocios acostumbrado a la opulencia, tan diferente a los artistas y artesanos con los que ella solía relacionarse. «Me recuerda a las historias que mi abuelo solía contarme», comentó Alejandro casi para sí mismo. «Sobre Ixchel, la diosa lunar maya». Elena no pudo ocultar su sorpresa. «Exactamente. Estoy representando el renacimiento de Ixchel. No esperaba que un hombre en traje reconociera referencias a la mitología maya», terminó él con una sonrisa irónica. «Nací en Mérida. Mi abuelo era un guía turístico en Chichén Itzá. Por primera vez, sus miradas se encontraron verdaderamente y algo cambió en el ambiente de la habitación. Ya no eran simplemente dos extraños en una situación incómoda, sino dos mexicanos reconectando con una herencia compartida, a pesar de sus evidentes diferencias». El teléfono de Alejandro interrumpió el momento. La pantalla mostraba una notificación de una reunión en media hora. «Debería irme», dijo, volviendo a su compostura profesional. «Lamento la intrusión». «No hay problema», respondió Elena, volviendo a su mesa de trabajo. «La próxima vez, verifique bien el número». Alejandro asintió y se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se detuvo. «¿Estará en la inauguración mañana por la noche?», preguntó. «Sí, presentaré mis obras junto con otros artistas locales», respondió ella con cierto orgullo en su voz. «Me gustaría ver el resto de su colección», dijo Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo por el interés genuino que sentía. Elena lo miró fijamente, como evaluando su sinceridad. Finalmente, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «Estaré en el ala este del salón principal», dijo, «junto a los ventanales que dan a la cenote». Alejandro asintió y salió de la habitación, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Mientras caminaba por el pasillo hacia su verdadera suite, no podía dejar de pensar en la escultura. O quizás más precisamente, en la mujer detrás de ella, con manos de artista y ojos que parecían ver a través de su fachada de hombre de negocios exitoso. En su habitación correcta, mucho más amplia y lujosa que el improvisado estudio de Elena, Alejandro se encontró mirando por la ventana hacia el mar Caribe, reflexionando sobre el inesperado encuentro. Por alguna razón que no podía explicar, sentía que algo importante acababa de ocurrir, como si el destino hubiera intervenido en forma de un simple error de numeración en una puerta. Sacudió la cabeza, intentando volver a concentrarse en la presentación que debía dar al día siguiente. Tenía inversionistas que impresionar, contratos que cerrar. No había tiempo para distracciones, por muy intrigantes que fueran. Sin embargo, mientras revisaba los últimos detalles de los sistemas de sostenibilidad implementados en el resort, su mente seguía regresando a la imagen de Elena trabajando en su escultura y a la extraña sensación de familiaridad que había sentido en ese breve encuentro. El salón principal del Grand Mayan Palace resplandecía bajo la luz de cientos de lámparas artesanales. La élite empresarial de México y varios inversionistas internacionales circulaban con copas de champán, admirando la arquitectura que fusionaba modernidad con elementos tradicionales mayas. En el centro, una réplica a escala de una pirámide servía como escenario para los discursos inaugurales. Alejandro, vestido con un impecable traje negro, conversaba con el ministro de Turismo cuando su mirada se desvió hacia el ala este del salón.
Entre la multitud elegante, distinguió a Elena. Llevaba un vestido color turquesa con bordados tradicionales que contrastaba con los atuendos sobrios de los ejecutivos presentes. Su cabello, recogido con flores silvestres, le daba un aire de autenticidad que lo cautivó inmediatamente. «Disculpe, ministro, hay alguien a quien debo saludar», dijo Alejandro educadamente, antes de dirigirse hacia la exposición de arte. A medida que se acercaba, pudo apreciar mejor las obras de Elena, esculturas y pinturas que capturaban la esencia de la cultura maya en un lenguaje contemporáneo. Varios invitados se detenían a observar, pero pocos parecían interesados en conversar con la artista. «Veo que encontró la habitación correcta esta vez», dijo Elena al verlo aproximarse, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «No podía perderme su exposición», respondió Alejandro, «aunque confieso que tuve que escabullirme de varias conversaciones sobre fusiones y adquisiciones para llegar hasta aquí». Elena lo observó con curiosidad. «No parece muy entusiasmado con esos temas, a pesar de su...» Hizo un gesto hacia su evidente estatus. «Hay días en que las cifras y estrategias parecen vacías», admitió él, sorprendiéndose a sí mismo por su honestidad. «Especialmente cuando regreso a México y recuerdo que hay otras formas de medir el éxito». La conversación fluyó con naturalidad mientras recorrían la exposición. Elena le explicaba el significado detrás de cada pieza y Alejandro compartía anécdotas de su niñez en Yucatán. Por momentos, ambos olvidaban el entorno lujoso y las diferencias que los separaban. «¿Alejandro? Te estaba buscando», interrumpió una voz femenina. Era Claudia Mendiola, la arquitecta principal del resort. «Tu presentación comienza en 10 minutos». «Gracias, Claudia. Estaré allí enseguida», respondió él antes de volverse hacia Elena. «El deber llama. ¿Podríamos continuar esta conversación más tarde? Hay un evento privado en la terraza después de la ceremonia oficial». Elena pareció dudar. «No tengo invitación para esa parte». Alejandro sonrió. «Ahora la tienes. Pregunta por mí en la entrada». Mientras caminaba hacia el escenario, Alejandro sintió una inusual ligereza. Por primera vez en años, había mantenido una conversación que no giraba en torno a negocios o estrategias empresariales. Su presentación sobre las tecnologías sostenibles implementadas en el resort fue impecable. Habló con pasión sobre la importancia de respetar el entorno natural de la Riviera Maya, mencionando incluso algunas tradiciones locales de conservación que había aprendido de niño. «Las soluciones tecnológicas que hemos desarrollado no buscan reemplazar la sabiduría ancestral de esta tierra, sino complementarla», concluyó, recibiendo un caluroso aplauso. Al bajar del escenario, varios empresarios lo abordaron para felicitarlo. Entre ellos estaba Carlos Montero, un viejo conocido de Silicon Valley de origen mexicano. «Buen discurso, Alejandro. Aunque me sorprendió ese toque, ¿cómo decirlo? Folclórico», comentó con cierto desdén. «No recordaba que fueras tan sentimental respecto a las tradiciones. Quizás necesitaba regresar para recordar lo que realmente importa», respondió Alejandro, buscando disimuladamente a Elena entre la multitud. La encontró finalmente en la terraza, contemplando el cenote iluminado con luces azules que daban al agua un aspecto místico. La luna llena brillaba sobre ellos, recordándole la escultura de Ixchel que había visto en su habitación. «Tu presentación fue interesante», dijo Elena cuando él se acercó. «No esperaba que un empresario tecnológico hablara sobre respetar los conocimientos ancestrales». «Hay muchas cosas que no esperas de mí», respondió él con una sonrisa. «Por ejemplo, que sepa preparar el mejor cochinita pibil que hayas probado». Elena rió, un sonido que le pareció más refrescante que el mar que los rodeaba. «Eso tendría que verlo para creerlo, señor Silicon Valley». La noche avanzaba y ellos seguían conversando, ajenos al tiempo y a las miradas curiosas de los invitados que se preguntaban qué hacía el millonario Alejandro Vega tan absorto en la compañía de una artista local. 3 días después de la inauguración, Alejandro canceló su vuelo de regreso a California. Había extendido su estancia en México con el pretexto de supervisar personalmente la implementación de algunos sistemas tecnológicos, pero la verdadera razón tenía más que ver con las largas conversaciones que mantenía con Elena cada tarde, cuando ella terminaba de trabajar en sus obras. Esa mañana,
Mientras revisaba correos en la terraza de su suite, recibió una llamada de David, su socio en San Francisco. Alex, los inversionistas están inquietos. Necesitamos que firmes los documentos para la adquisición de GreenTech antes del fin de semana. Todavía estoy evaluando los términos, respondió Alejandro, observando el amanecer sobre el Caribe. Hay algo que no me convence sobre el enfoque de Johnson para las comunidades locales. ¿Desde cuándo te preocupan tanto las comunidades locales?, preguntó David con evidente frustración. Siempre hemos priorizado la rentabilidad y la escalabilidad. Es lo que nos ha llevado donde estamos. Alejandro guardó silencio por un momento. Tal vez sea hora de cuestionar dónde estamos exactamente, David. La conversación terminó en un desacuerdo, algo inusual entre ambos socios que generalmente compartían la misma visión empresarial. Alejandro dejó el teléfono sobre la mesa, inquieto por la creciente brecha que sentía entre su vida en Silicon Valley y lo que estaba experimentando en México. Decidió dar un paseo por la playa para aclarar sus pensamientos. La arena blanca se sentía cálida bajo sus pies descalzos mientras caminaba junto a las tranquilas aguas matutinas. A lo lejos, vio a Elena sentada en la orilla, dibujando en un cuaderno. Se acercó silenciosamente, admirando la concentración con la que trabajaba. «Buenos días», saludó finalmente. Elena levantó la vista, sorprendida, pero con una sonrisa que iluminó su rostro. «¿Siempre trabajas tan temprano?», preguntó él, sentándose a su lado. «La luz del amanecer tiene algo especial», respondió ella mostrándole su boceto. Un paisaje del cenote, con figuras humanas que parecían emerger del agua. «Es hermoso», comentó Alejandro. «Capturas algo que va más allá de lo visible». «Intento mostrar la conexión entre las personas y la tierra», explicó Elena. «Es algo que se está perdiendo en el mundo moderno, especialmente en lugares como este, que se transforman para el turismo de lujo». Sus palabras resonaron en Alejandro. Durante días había estado pensando en el propósito de su empresa y en el impacto real que tenía en las personas. «¿Qué pensarías de un proyecto que combinara tecnología con arte tradicional?», preguntó repentinamente. «Algo que ayude a preservar el conocimiento ancestral y al mismo tiempo genere oportunidades para los artesanos locales». Elena lo miró con curiosidad. «Suena interesante, pero también complejo. ¿Qué tipo de proyecto tienes en mente?». «Aún no lo sé con exactitud», admitió Alejandro, «pero imagino una plataforma que conecte a artistas como tú con mercados globales, sin intermediarios que se lleven la mayor parte de las ganancias, y también un centro cultural tecnológico donde los jóvenes puedan aprender tanto programación como técnicas artesanales tradicionales». Los ojos de Elena se iluminaron ante la idea, pero pronto su expresión cambió a una de escepticismo. «Suena como uno de esos proyectos de responsabilidad social corporativa que usan para limpiar su imagen mientras siguen explotando recursos locales», dijo con franqueza. Alejandro no se ofendió. Al contrario, valoraba su honestidad. «Tienes razón en dudar», reconoció. «He visto cómo funcionan esos proyectos, pero imagina si hiciéramos algo diferente. Una iniciativa genuinamente arraigada en la comunidad, donde la tecnología sirva a la cultura y no al revés». Conversaron durante horas, esbozando ideas y desafiándose mutuamente. Elena compartió sus experiencias sobre los desafíos que enfrentaban los artesanos locales, mientras Alejandro aportaba su conocimiento sobre tecnologías que podrían amplificar su alcance sin comprometer su autenticidad. «Deberías conocer a mi comunidad», sugirió finalmente Elena. «Hay un pueblo artesanal a 1 hora de aquí. Si realmente quieres entender cómo podría funcionar tu proyecto, necesitas ver la realidad más allá del resort». Alejandro no dudó en aceptar la invitación. «¿Cuándo podemos ir?». «Mañana», respondió ella con una sonrisa desafiante. «Espero que estés preparado para salir de tu burbuja de lujo, señor Vega». «Más de lo que imaginas», respondió él, sintiendo una mezcla de entusiasmo y nerviosismo ante la perspectiva de conocer el mundo de Elena. Esa noche, mientras contemplaba el mar desde su balcón, Alejandro recibió otro correo urgente de San Francisco. Debía tomar una decisión sobre la adquisición de GreenTech antes del lunes. Sin embargo, por primera vez en su carrera, los números y proyecciones financieras le parecían abstractos y distantes. Lo que realmente ocupaba sus pensamientos era la visita al pueblo artesanal y la oportunidad de ver el mundo a través de los ojos de Elena.
El sol apenas comenzaba a asomarse cuando Elena llegó al lobby del hotel, vestida con jeans, una blusa bordada de algodón y zapatos cómodos. Se sorprendió al encontrar a Alejandro ya esperándola, también en ropa casual, pantalones de lino y una sencilla camisa azul que lo hacían parecer muy diferente al empresario de traje que había conocido días atrás. «Buenos días», saludó él, ofreciéndole un café. «Pensé que necesitaríamos esto para el camino». «Gracias», respondió Elena tomando el vaso. «No esperaba que fueras puntual. Los ejecutivos con los que he trabajado antes siempre llegan tarde y con asistentes que los siguen a todas partes. Hoy no soy un ejecutivo», dijo Alejandro con una sonrisa. «Solo soy un yucateco curioso que quiere reconectar con sus raíces». En lugar del lujoso automóvil que el resort había puesto a su disposición, Alejandro había alquilado un jeep sencillo. Elena tomó el volante, explicando que el camino requería conocimiento local. Dejaron atrás la zona turística y pronto se encontraron atravesando la espesa selva maya por caminos de terracería. Alejandro observaba fascinado cómo el paisaje cambiaba. Las estructuras de concreto daban paso a la vegetación exuberante, interrumpida ocasionalmente por pequeñas comunidades donde niños jugaban en las calles y ancianos descansaban en hamacas bajo la sombra de los árboles. «Este es el México que recordaba de mi infancia», comentó con nostalgia, «antes de que los algoritmos y las hojas de cálculo ocuparan mis días». Elena lo miró de reojo. «¿Por qué te fuiste? Si amas tanto esta tierra como pareces». Alejandro guardó silencio un momento, contemplando los árboles que pasaban velozmente a su lado. «Mi padre murió cuando yo tenía 16 años», dijo finalmente. «Era pescador en progreso. Un huracán sorprendió a su embarcación. Mi madre trabajaba limpiando casas para mantenerme en la escuela, y yo juré que encontraría una forma de ofrecerle una vida mejor». «¿Y lo lograste?» «En términos materiales, sí. Conseguí una beca para estudiar en Estados Unidos. Creé mi empresa, y ahora mi madre vive en una casa frente al mar en La Joya. Pero ella siempre habla de regresar a Yucatán. Dice que extraña el sabor del aire y el ritmo de la vida. Creo que nunca entendí realmente lo que quería decir hasta ahora». La conversación fluyó naturalmente durante el trayecto. Elena le contó sobre su propia historia, su formación como artista en la Ciudad de México, su decisión de regresar a Quintana Roo para trabajar con artesanos tradicionales y su lucha por preservar técnicas ancestrales en un mundo cada vez más industrializado. Después de casi una hora, llegaron a Ekbalam, un pequeño pueblo alejado de las rutas turísticas convencionales. Las casas, pintadas con colores vibrantes, se alineaban alrededor de una plaza central, donde se alzaba una modesta iglesia colonial, junto a un enorme ceiba, el árbol sagrado de los mayas. «Elena, qué sorpresa verte hoy», exclamó una mujer mayor mientras se acercaba a abrazarla. «¿Quién es tu amigo?» «Doña Guadalupe, le presento a Alejandro. Es un empresario de tecnología interesado en conocer nuestro trabajo artesanal». La mujer estudió a Alejandro con ojos sagaces antes de extender su mano. «Bienvenido a Ekbalam. Espero que no seas como esos inversionistas que vienen a tomar fotos para sus catálogos y luego compran nuestros diseños en China». Alejandro rió, apreciando su franqueza. «Le aseguro que mis intenciones son sinceras, doña Guadalupe. Estoy aquí para aprender, no para explotar». «Todos dicen lo mismo al principio», respondió ella con una sonrisa astuta, «pero el tiempo revela la verdad. Vengan, les mostraré el taller comunal». El taller resultó ser un amplio espacio abierto bajo un techo de palma donde varias mujeres trabajaban en telares tradicionales, mientras algunos hombres tallaban madera y otros jóvenes pintaban piezas de cerámica. El aire estaba impregnado del aroma de tintes naturales y arcilla fresca. Alejandro observaba maravillado la coordinación natural con la que todos trabajaban, compartiendo espacios y herramientas sin necesidad de supervisión ni jerarquías rígidas. «Cada pieza que creamos cuenta una historia», explicó doña Guadalupe mientras les mostraba un huipil finamente bordado. «Este patrón representa el ciclo del maíz, desde la siembra hasta la cosecha. Lo hemos transmitido de madres a hijas por generaciones». «Es extraordinario», murmuró Alejandro, pasando sus dedos suavemente sobre el bordado. «La precisión es comparable a la más avanzada tecnología, pero tiene algo que ninguna máquina podría replicar».
El alma, dijo un anciano que se había acercado silenciosamente. Nuestras manos transmiten el amor por la tierra y el respeto a los ancestros en cada puntada. Don Miguel, como se presentó, era el guardián de las tradiciones del pueblo. Durante las siguientes horas, guió a Alejandro y Elena por la comunidad, mostrándoles no solo los procesos artesanales, sino también los desafíos que enfrentaban: la falta de acceso a mercados justos, la dificultad para que los jóvenes se interesaran en aprender las técnicas tradicionales, y la creciente presión de empresas que buscaban comprar sus tierras para expandir complejos turísticos. Al mediodía, fueron invitados a compartir una comida comunal. Sentados en sencillos bancos de madera bajo la sombra de un árbol frutal, Alejandro saboreó los mejores tamales que había probado en años, servidos en hojas de plátano y acompañados de agua de chaya fresca. «Esto es lo que la gente no ve cuando visita los resorts», comentó Elena en voz baja, mientras observaban a los niños jugar en la plaza. «La vida real, las tradiciones que están luchando por sobrevivir». Alejandro asintió, sintiendo que algo fundamental estaba cambiando dentro de él. Las preocupaciones sobre adquisiciones y valoraciones de empresas que habían dominado sus pensamientos durante años ahora parecían distantes e irrelevantes frente a la autenticidad que lo rodeaba. «Tienen conocimientos y habilidades que el mundo necesita», dijo finalmente, «no como curiosidades turísticas o decoración, sino como una sabiduría esencial sobre cómo vivir en armonía con la tierra». De regreso en el resort, Alejandro pasó la noche en vela. Su suite, que antes le había parecido el epítome del lujo, ahora se sentía artificialmente estéril comparada con la vibrante simplicidad de Ekbalam. La visita al pueblo había despertado algo en él, un anhelo de autenticidad que llevaba años suprimiendo bajo capas de éxito corporativo. A las 5 de la mañana, tomó su laptop y comenzó a escribir frenéticamente. No era una presentación para inversionistas, ni un análisis de mercado, sino un borrador de lo que empezaba a visualizar como un proyecto transformador, una iniciativa que integraría tecnología con sabiduría tradicional, creando un puente entre mundos que parecían irreconciliables. Cuando el sol comenzó a iluminar el mar Caribe, Alejandro tenía ante sí las bases de un plan que requeriría no solo recursos financieros, sino un completo replanteamiento de los valores que habían guiado su carrera hasta ese momento. Su teléfono sonó, mostrando la cara de David, su socio, en la pantalla. Dudó un momento antes de contestar. «Alex, necesitamos tu decisión sobre Greentech ahora. Johnson está impaciente y amenaza con buscar otros compradores». Alejandro respiró profundamente. «No vamos a proceder con la adquisición, David». El silencio al otro lado de la línea fue tan prolongado que pensó que la llamada se había cortado. «¿Has perdido la cabeza?», explotó finalmente David. «Llevamos 6 meses trabajando en esto. Es la adquisición perfecta para expandirnos en el mercado asiático. Sus políticas de apropiación de conocimientos tradicionales son depredadoras», respondió Alejandro con calma. «He visto de primera mano lo que ese enfoque hace a las comunidades». «¿De qué demonios estás hablando? ¿Qué te ha pasado en México? Esto no suena como tú». «Tal vez finalmente estoy comenzando a sonar como yo, David. El verdadero yo, no la versión que construí para encajar en Silicon Valley». La conversación terminó en un impasse, con David amenazando convocar una reunión de emergencia del consejo directivo. Alejandro sabía que estaba arriesgando mucho, quizás todo lo que había construido en los últimos 15 años, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que sus decisiones estaban alineadas con sus valores más profundos. Esa tarde, Elena lo encontró sentado en la playa observando el horizonte con expresión contemplativa. «Pareces preocupado», dijo, sentándose a su lado en la arena. «Acabo de poner en riesgo mi empresa», respondió él con una sonrisa irónica. «Podría perderlo todo en los próximos días». «¿Por qué?». Alejandro le contó sobre su decisión de cancelar la adquisición de Greentech y el borrador del nuevo proyecto que había estado escribiendo durante la madrugada. «Es ambicioso», reconoció Elena después de escucharlo atentamente, «y arriesgado. ¿Estás seguro de que quieres comprometer tantos recursos en algo tan diferente a lo que has hecho hasta ahora?» «No estoy seguro de nada», admitió Alejandro, «excepto que ya no puedo seguir ignorando el impacto real de mis decisiones empresariales.
No después de lo que vi ayer en Ekbalam. Elena guardó silencio un momento, dibujando formas en la arena con sus dedos. Mi abuela solía decir que cuando el corazón y la mente por fin hablan el mismo idioma, es el momento de las grandes transformaciones, dijo finalmente. Creo que estás en ese punto, Alejandro. El problema es que no sé cómo proceder. Tengo los recursos y la tecnología, pero me falta la comprensión profunda de las necesidades reales de comunidades como Ekbalam. Elena lo miró directamente a los ojos, con una intensidad que lo estremeció. Yo podría ayudarte con eso, ofreció. Conozco a estas comunidades, he trabajado con ellas durante años. Entiendo sus necesidades, sus valores y, lo más importante, tengo su confianza. ¿Estarías dispuesta a trabajar conmigo en esto?, preguntó Alejandro, sintiendo que su corazón se aceleraba por razones que iban más allá del proyecto profesional. Sería una alianza interesante, respondió ella con una sonrisa cautelosa. El millonario tecnológico y la artista local. Suena casi a una mala comedia romántica. O a una buena historia de transformación, contrarrestó él, sonriendo también. Pasaron las siguientes horas esbozando ideas, debatiendo enfoques, desafiándose mutuamente con perspectivas diferentes. A veces discrepaban apasionadamente. Otras veces se sorprendían al descubrir que compartían visiones similares sobre cómo la tecnología podía servir para preservar tradiciones en lugar de erosionarlas. El sol comenzaba a ponerse cuando Alejandro recibió un correo urgente. La junta directiva había convocado una videoconferencia para la mañana siguiente. Su futuro en la empresa que había fundado estaba en juego. «Debo prepararme para la reunión», dijo, poniéndose de pie. Elena asintió, comprendiendo la gravedad del momento. «¿Qué vas a hacer?». Alejandro contempló el atardecer sobre el mar, los colores intensos recordándole los textiles que había visto en Ekbalam. «Voy a luchar por esta nueva visión», respondió con determinación, incluso si eso significa empezar de cero. Mientras caminaban de regreso al resort, sus manos se rozaron accidentalmente. Ninguno de los dos se apartó y por un breve momento sus dedos se entrelazaron. Fue un gesto pequeño pero cargado de significado, un puente entre mundos que, como el proyecto que estaban imaginando, parecía imposible apenas unos días atrás. Esa noche, en la soledad de su suite, Alejandro preparó su presentación para la junta directiva. No era el tipo de documento al que estaban acostumbrados, lleno de proyecciones financieras y análisis de mercado. Era, en cambio, una visión audaz de cómo Vegatech podía reinventarse como una empresa que no solo generara beneficios económicos, sino también valor social genuino. Mientras trabajaba se dio cuenta de que ya no temía perder lo que había construido. Lo que realmente temía era no tener el coraje de construir algo nuevo, algo que reflejara quién era verdaderamente, más allá de los títulos y las cuentas bancarias. Y en ese proceso de redescubrimiento, Elena se había convertido en mucho más que una inspiración o una colaboradora potencial. Era un recordatorio vivo de los valores que una vez habían sido fundamentales para él, antes de que el éxito los oscureciera. La videoconferencia comenzó puntualmente a las 8 de la mañana. Alejandro se encontraba en el centro de negocios del resort, vestido con camisa formal pero sin corbata ni saco, un pequeño acto de rebeldía contra el protocolo corporativo que siempre había seguido rigurosamente. En la pantalla aparecieron los rostros serios de los 5 miembros de la junta directiva de Vegatech. David, su socio, tenía una expresión que oscilaba entre la preocupación y la irritación. «Alejandro», comenzó Marcus Weinberg, el presidente de la junta, «estamos aquí para discutir tu reciente decisión de cancelar unilateralmente la adquisición de Green Tech, una movida que, debo señalar, ha generado considerable inquietud entre nuestros inversionistas». Alejandro asintió, manteniendo la compostura. «Agradezco esta oportunidad para explicar mi posición. He preparado una presentación que espero aclare mis motivos y, lo más importante, proponga un nuevo rumbo para Vegatech. Antes de proceder, debo preguntarte si esto tiene algo que ver con tu prolongada estancia en México», intervino Sofía Chen, la directora financiera. «David nos ha comentado que pareces estar tomando decisiones basadas en experiencias personales recientes más que en análisis de mercado». Por un instante, Alejandro pensó en Elena en Ekbalam,
en las conversaciones profundas que habían transformado su perspectiva en apenas unos días. ¿Cómo explicar algo tan íntimo y trascendental a personas cuyo único lenguaje eran los indicadores financieros? Lo que ha ocurrido en México, respondió cuidadosamente, es que he tenido la oportunidad de observar directamente el impacto de políticas empresariales como las que GreenTech implementa. He visto comunidades cuyo conocimiento ancestral es explotado sin compensación justa, y he visto también oportunidades extraordinarias que estamos ignorando por enfocarnos exclusivamente en métricas a corto plazo. Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Finalmente David habló. Alex, hemos construido una empresa valorada en $1.000 millones siguiendo ciertos principios empresariales. Si ahora quieres iniciar un proyecto de responsabilidad social, puedes hacerlo con tu fortuna personal. Pero Vegatech no es una ONG. No estoy proponiendo convertir Vegatech en una organización sin fines de lucro, respondió Alejandro con firmeza. Estoy proponiendo una estrategia de negocios que reconoce que el verdadero valor a largo plazo viene de la innovación sostenible y culturalmente responsable. Procedió entonces a presentar su visión, un ecosistema tecnológico que integraría el conocimiento tradicional con la innovación digital, creando plataformas que permitirían a comunidades como Ekbalam comercializar sus productos directamente en mercados globales, preservando simultáneamente su propiedad intelectual y sus técnicas ancestrales. Esto no es filantropía, enfatizó. Es una oportunidad de mercado no explotada. Mientras todas las tecnológicas compiten por el mismo espacio saturado, podríamos posicionarnos como pioneros en un segmento completamente nuevo. A medida que avanzaba en su presentación, Alejandro notó cómo las expresiones escépticas de algunos miembros de la Junta comenzaban a cambiar. Las proyecciones financieras que había trabajado durante la noche mostraban un crecimiento más lento, pero más sostenible que el plan de expansión agresiva que habían estado siguiendo. Tu visión es interesante, concedió Marcus después de la presentación, pero extremadamente arriesgada. Cambiar tan drásticamente nuestro modelo de negocios podría alienar a los inversionistas actuales. También podría atraer a un tipo diferente de inversionista, contraargumentó Alejandro. Uno que valore la sostenibilidad a largo plazo sobre la especulación a corto plazo. Necesitamos tiempo para analizar esto detalladamente, intervino Sofía. Mientras tanto, ¿qué hacemos con GreenTech? Johnson no esperará indefinidamente. Si la Junta insiste en proceder con la adquisición de GreenTech, tendré que presentar mi renuncia como CEO, dijo Alejandro con tranquila determinación. No puedo, en buena conciencia, liderar una empresa que sigue un camino que ahora veo claramente como éticamente problemático y estratégicamente miope. Las palabras cayeron como una bomba en la videoconferencia. Alejandro Vega no era solo el fundador y CEO de Vegatech, era su rostro público, su visionario, la razón por la que muchos habían invertido en la empresa. Esto es un chantaje emocional, Alex, protestó David. No puedes amenazar con irte cada vez que no estemos de acuerdo con tus ideas. No es una amenaza, David, respondió Alejandro con sorprendente serenidad. Es una decisión personal basada en mis valores. Valores que, debo admitir, había estado comprometiendo por demasiado tiempo en nombre del crecimiento y la expansión. La Junta solicitó un receso para deliberar en privado. Alejandro salió a la terraza del centro de negocios, contemplando el mar con sentimientos encontrados. Por un lado, sentía el vértigo de posiblemente perder todo lo que había construido. Por otro, experimentaba una extraña liberación, como si hubiera estado cargando un peso que por fin podía soltar. Su teléfono vibró con un mensaje de Elena. «¿Cómo va todo? Podría perder mi empresa hoy», respondió sinceramente. «Y extrañamente, me siento en paz con eso». «¿Quieres compañía?», preguntó ella. «Más que nada en el mundo», contestó él. 20 minutos después, Elena llegó al centro de negocios. Sin decir palabra, se sentó junto a él en la terraza, ofreciéndole su presencia silenciosa como el mayor de los apoyos. «La Junta está deliberando», explicó Alejandro. «He propuesto un cambio radical en nuestra estrategia empresarial, inspirado por lo que he visto aquí. Si lo rechazan, renunciaré». Elena lo miró con ojos que reflejaban comprensión y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. «Pase lo que pase hoy»,
dijo ella suavemente. Has tomado la decisión correcta al ser fiel a lo que ahora sabes que es verdad. La llamada de regreso a la videoconferencia interrumpió el momento. Alejandro apretó brevemente la mano de Elena antes de volver al interior. Los rostros en la pantalla estaban solemnes. Marcus tomó la palabra. Alejandro, hemos considerado cuidadosamente tu propuesta y tus condiciones. La Junta ha decidido posponer la adquisición de Greentech por 3 meses, durante los cuales desarrollarás un plan detallado para esta nueva dirección que propones. Al final de ese periodo, reevaluaremos ambas opciones. No era una victoria completa, pero tampoco una derrota. Era una oportunidad, un espacio para demostrar que su visión no solo era éticamente correcta, sino también económicamente viable. Gracias por su confianza, respondió Alejandro. No les fallaré. Al salir nuevamente a la terraza, donde Elena lo esperaba con expresión expectante, sintió que un nuevo capítulo de su vida comenzaba a escribirse. Un capítulo donde el éxito se mediría no solo en términos financieros, sino en el impacto positivo que pudiera generar en comunidades como Ekbalam. Tenemos 3 meses para cambiar el mundo, le dijo a Elena con una sonrisa. ¿Estás lista? La sonrisa de ella fue toda la respuesta que necesitaba. 6 meses después, el mismo jeep que habían utilizado para visitar Ekbalam recorría nuevamente los caminos de terracería, pero esta vez era Alejandro quien conducía. Elena, a su lado, revisaba notas en su tablet, preparándose para la reunión que tendrían en el pueblo. ¿Nervioso?, preguntó ella, notando cómo Alejandro tamborileaba rítmicamente sobre el volante. Un poco, admitió él. Es la primera vez que presento el proyecto completo a la comunidad. Los últimos meses habían sido intensos. Después de la confrontación con la junta directiva, Alejandro había extendido indefinidamente su estancia en México, trabajando incansablemente en el desarrollo de Raíces Digitales, el ambicioso proyecto que buscaba integrar tecnología de punta con conocimientos tradicionales. Con Elena como puente cultural, habían visitado docenas de comunidades artesanales en la península de Yucatán, escuchando sus necesidades, aprendiendo de sus prácticas y adaptando constantemente su visión inicial para que respondiera genuinamente a las realidades locales. La relación entre ambos también había evolucionado, transformándose gradualmente de una colaboración profesional a algo mucho más profundo. Compartían no solo una visión empresarial, sino también valores fundamentales y una conexión que trascendía palabras y culturas. Al llegar a Ekbalam, fueron recibidos por don Miguel y doña Guadalupe. El pueblo lucía similar a su primera visita, pero un observador atento notaría pequeños cambios: paneles solares en algunas casas, una antena de internet satelital discreta en el centro comunitario y un renovado taller artesanal donde jóvenes y ancianos trabajaban juntos. «Bienvenidos de nuevo», saludó don Miguel. «El consejo está reunido en la casa comunal esperando su presentación». Alejandro y Elena intercambiaron miradas de complicidad antes de seguir al anciano. Durante meses habían estado implementando fases preliminares del proyecto, pero hoy presentarían la visión completa a la comunidad, cuya aprobación era fundamental para proceder. La casa comunal, una estructura sencilla pero amplia con techo de palma, estaba llena. Artesanos, agricultores, maestros y jóvenes del pueblo se habían reunido para escuchar. También estaban presentes representantes de otras comunidades vecinas, atraídos por los rumores sobre un proyecto que prometía respetar sus tradiciones mientras les abría puertas al mundo moderno. Alejandro conectó su laptop a un pequeño proyector alimentado por energía solar. En la pared blanca apareció el logo de Raíces Digitales, un árbol ceiba cuyas raíces se transformaban en circuitos electrónicos. Hace 6 meses, comenzó Alejandro en español fluido que había mejorado notablemente, vine a Ekbalam como un empresario buscando entender las tradiciones locales. Hoy regreso como alguien transformado por lo que aprendí aquí. Procedió a explicar cómo la plataforma que habían desarrollado permitiría a los artesanos vender directamente a mercados globales, eliminando intermediarios y asegurando que la mayor parte de las ganancias regresaran a la comunidad. Mostró la aplicación que documentaba y protegía legalmente los diseños tradicionales,
previniendo su apropiación por corporaciones. Elena tomó la palabra para detallar el centro de aprendizaje que estaban construyendo en la región, donde jóvenes mayas podrían aprender tanto programación y marketing digital como técnicas artesanales ancestrales. No queremos que tengan que elegir entre preservar su cultura y participar en la economía global, explicó. Creemos que es posible hacer ambas cosas en sus propios términos. Cuando terminaron la presentación, hubo un momento de silencio reflexivo. Luego, las preguntas comenzaron a surgir, algunas escépticas, otras entusiastas, todas perspicaces. Alejandro y Elena respondieron con honestidad, admitiendo que ciertos aspectos del proyecto aún estaban en desarrollo y que necesitarían la guía continua de la comunidad para refinarlos. Finalmente, don Miguel se puso de pie. Como guardián de las tradiciones, su opinión tenía peso especial. Cuando ustedes vinieron por primera vez, dijo con voz pausada, pensé que serían como tantos otros. Tomarían nuestras ideas y se irían, pero han demostrado ser diferentes. Han escuchado, han aprendido y lo más importante, han respetado. El anciano miró a los reunidos antes de continuar. Este proyecto no nos pide abandonar quienes somos para entrar en el mundo moderno. Nos invita a llevar quienes somos al mundo moderno en nuestros propios términos. El Consejo ha deliberado y apoyamos Raíces Digitales. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Para Alejandro, era una validación más significativa que cualquier evaluación de inversionistas o análisis de mercado que hubiera recibido en su carrera anterior. Esa noche, el pueblo organizó una celebración. Bajo las estrellas, compartieron comida tradicional mientras músicos locales tocaban sones yucatecos. Alejandro observaba maravillado cómo Elena conversaba animadamente con mujeres artesanas, intercambiando ideas sobre nuevos diseños que combinaban elementos ancestrales con toques contemporáneos. «Pareces feliz», comentó doña Guadalupe, sentándose junto a él con una taza de chocolate caliente. «Lo estoy», confirmó Alejandro, «más de lo que he estado en años. El dinero y el poder nunca trajeron felicidad a nadie», dijo la anciana con sabiduría serena. «Es el propósito lo que nos da paz, encontrar nuestro lugar en el gran tejido de la vida». «Me tomó mucho tiempo recordar esa verdad», admitió Alejandro. «A veces debemos perder el camino para encontrar el correcto», respondió ella, mirando significativamente hacia Elena. «Y a veces necesitamos la ayuda de alguien que ve lo que nosotros no podemos ver». Más tarde, Alejandro y Elena caminaron hasta la ceiba sagrada en el centro del pueblo. La luna llena iluminaba sus rostros mientras contemplaban en silencio el árbol centenario. «La junta directiva votará mañana sobre el futuro de Vegatech», comentó Alejandro. «Han revisado los resultados preliminares del proyecto y los nuevos inversionistas que hemos atraído». «¿Estás preocupado?», preguntó Elena. «Curiosamente no», respondió él con serenidad. «Si aprueban continuar con Raíces Digitales como el enfoque principal de la empresa, será maravilloso. Si deciden que es demasiado alejado de nuestro modelo original y debo dejar la compañía, bueno, ya he comenzado a planear una startup completamente nueva». Elena sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. «Has cambiado tanto desde que entraste por error a mi habitación». «Quizás no fue un error», reflexionó Alejandro. «Quizás fue exactamente donde necesitaba estar en ese momento». Se miraron a los ojos y en ese instante ambos supieron que lo que habían encontrado era mucho más valioso que cualquier éxito empresarial o reconocimiento artístico. Habían encontrado un propósito compartido y en el proceso se habían encontrado el uno al otro. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Elena suavemente. Alejandro miró hacia el cielo estrellado, luego a las luces del pueblo y finalmente a la mujer que había transformado su visión del mundo. «No estoy seguro de todos los detalles», admitió con una sonrisa, «pero sé que incluye este lugar, estas personas, este trabajo que hemos comenzado juntos, y nosotros, si tú quieres». La respuesta de Elena no fue verbal. Se acercó más a él y apoyó su cabeza en su hombro, en un gesto que comunicaba más que cualquier palabra. En la distancia, se escuchaba la música de la celebración mezclándose con los sonidos nocturnos de la selva. Era una perfecta armonía entre lo humano y lo natural, entre tradición e innovación, entre pasado y futuro. Una armonía que, de alguna manera,
reflejaba el inesperado pero perfecto equilibrio que Alejandro y Elena habían encontrado juntos. Y así, bajo la mirada protectora de la antigua ceiba y la luna yucateca, sellaron silenciosamente un compromiso que iba mucho más allá de los negocios o el arte. Un compromiso de construir algo nuevo y significativo, no solo para ellos, sino para las comunidades que ahora formaban parte indivisible de su historia compartida. Un millonario había entrado en la habitación equivocada, pero lo que encontró dentro había cambiado no solo su destino, sino también su corazón.